Entonces vamos a continuar con la parte medular de lo que comentaba el ingeniero Manuel Pulido sobre la parte medular del plan de continuidad de operaciones. Adelante, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias a todos. Vamos a retomar de nuevo lo que ya hemos venido identificando. Si lo pudieran observar en esta parte, fue 100% enfocado en el estudio de la misión y la visión, de lo que es en general la organización o la dependencia o la institución de donde vamos a hacer nuestro plan de continuidad de operación, ¿no? Estamos hablando de forma general, así como el análisis de amenazas que puede haber dentro o fuera de una organización, igual de forma general. Estamos viendo el propósito de contar con un plan, les vuelvo a mencionar de forma general, el conjunto de todas las acciones, cuál va a ser mi propósito, el objetivo de contar con el plan de continuidad de operaciones, y ya nos empezamos a entrar a lo particular. En este caso hicimos el análisis de los procesos críticos. Ahora bien, este paso es, estamos incorporando este análisis de riesgos organizacionales, ya que si bien hicimos nosotros un análisis de amenazas, les vuelvo a decir, es un análisis en el cual estamos observando la amenaza que puede llegar a desencadenar que nuestros procesos se lleguen a interrumpir, ¿no? Pero en el contexto de un riesgo organizacional, nosotros tenemos que identificar, obviamente, los objetivos estratégicos que tiene mi institución en el escenario de la emergencia. Ya hicimos el análisis de criticidad, ahora bien, vamos a hacer el análisis de riesgo de estos procesos críticos, por así llamarlos, que nos va a permitir también observar en punto más característico los riesgos que se pueden llegar a presentar para que yo no ejecute estos dos procesos críticos que ya habíamos venido estableciendo, ¿no? Ya generamos nuestros procesos críticos, ya hicimos todo este análisis, ahora hay que ver el riesgo organizacional que no va a permitir generar bajo el escenario de la emergencia los procesos críticos que yo ya identifiqué. Entonces, el objetivo particular de este tema es permitir a las instituciones del sector público, privado y social gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestos sus procesos sustantivos y adjetivos relevantes mediante la identificación, evaluación, análisis, respuesta y control. Y para ello, pues hay que identificar este tipo son varios pasos a seguir. Igual es muy sencillo si nosotros ya hicimos una buena valoración de los procesos. En este caso nosotros nos vamos a referir el tema de los objetivos estratégicos. Este tema de la administración viene de la mano de lo que la Administración Pública Federal se establece en el Plan de Desarrollo Nacional y el programa sectorial correspondiente. Esto es la normatividad que incluye los objetivos estratégicos. Obviamente lo estamos viendo de vista del lado público, ¿no? De las dependencias de la Administración Pública Federal. Un objetivo estratégico, establecer objetivos específicos en cada unidad administrativa, que es lo que ya venimos desarrollando, el objetivo principal, la misión y la misión, establecer objetivos sobre programas de la administración de riesgo. Posteriormente vamos a identificar los procesos sustantivos, adjetivos y estratégicos, que es lo que nosotros ya identificamos, los procesos críticos, así como los riesgos potenciales que amenazan el logro de los objetivos institucionales. Obviamente nosotros ya estamos bajo el escenario de una emergencia y tenemos que identificar ahora estos riesgos que no van a permitir que se llegue a la conclusión, que se llegue a la misión y la visión que tiene la organización, y para ello pues necesitamos hacer una buena valoración en este tipo de riesgo organizacional. Posteriormente, identificar posibles eventos en el entorno externo que podrían influir en el logro de los objetivos, por ejemplo, cambios en el marco legal, en la economía o en la política pública. Posteriormente, evaluar y analizar es valorar el posible impacto y probabilidad de ocurrencia que presenta la materialización de los riesgos identificados en perjuicio del logro de los objetivos institucionales. Otro es priorizar los riesgos en términos de mayor a menor impacto y frecuencia para definir las acciones a corto y mediano plazo para su mitigación. Y por último, responder, que es determinar un plan de acción para mitigar principalmente los riesgos evaluados con alto impacto y probabilidad de ocurrencia.
Y el último punto es definir fechas de implementación del plan y sus responsables. Les comento, esta tabla viene en lo que es la evaluación del riesgo institucional. Como tal, hay que hacer una nueva valoración ahora ya de mis procesos críticos. Yo ya identifiqué mis dos procesos críticos, ¿no? Al igual que ustedes hicieron el ejercicio, identificaron los dos procesos críticos. Ahora bien, ya les comentamos, venimos de lo general a lo particular. En este caso, sí hay que ponerle un objetivo, una meta de cada proceso. De cada proceso crítico tiene como tal un objetivo, una meta. Y el riesgo, aquí nosotros lo vamos a identificar, este riesgo institucional, como una situación negativa, perdón, que puede ocurrir y afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. El caso, les pongo el ejemplo de la vinculación internacional, venimos trabajando con este. En el caso de la vinculación internacional, nosotros vamos a poner como objetivo o meta, sería una buena, tal cual, es muy breve la descripción, pero sería tener una buena vinculación con el sector público, privado, social e internacional para generar acciones enfocadas al auxilio y a la recuperación, ¿no? Un ejemplo. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo, como ya les comenté, sería la situación negativa, que no se cumpla con la vinculación internacional o que la vinculación internacional sea deficiente, tal cual se busca nada más como que la situación, el objetivo, sea en forma negativa, ¿no? No se busca, esto es muy conciso, la información es muy específica, no se necesita tantas palabras, simplemente así se identifica la situación de riesgo. Posteriormente vienen los factores de riesgo que pueden desencadenar que no se constituye el proceso crítico. La probabilidad, el impacto también lo vamos a marcar dentro de estos dos factores y las acciones preventivas enfocadas a la continuidad de mis procesos críticos. Las técnicas para la identificación de riesgo pues son diversas. Vienen desde talleres de autoevaluación. Son tips que les damos a cada uno de ustedes para que lo lleven a cabo y que se puedan hacer en verdad un análisis de riesgo organizacional de forma correcta. El número 1 sería talleres de autoevaluación. Consiste en reuniones de servidores públicos o servidores que integren la organización de diferentes niveles de jerarquía que desempeñan actividades clave en la institución. Ya sabemos la línea de sucesión, este organigrama, con el objetivo de identificar los riesgos, analizar y evaluar su posible impacto en el cumplimiento de los objetivos y proponer acciones para su mitigación. Ese es el primer punto. Otro tip que se les da es el mapeo de procesos, que es una técnica muy básica y consiste en revisar el diagrama de los procesos operativos e identificar los puntos críticos que podrían impactar un riesgo. Aquí de igual manera, nosotros ya elaboramos este mapeo de procesos, ya identificamos el proceso crítico, pero bueno, viene dentro de este análisis para el riesgo institucional u organizacional. El análisis del entorno consiste en la revisión de cambios en el marco legal, entorno económico o cualquier factor externo que pondría amenaza al cumplimiento de los objetivos. Si lo recuerdan, pues ya hicimos este análisis de amenazas internas y externas, pero enfocada en el inmueble. Aquí les vuelvo a comentar, estamos viendo los factores de riesgos en los procesos críticos de la operación. Otro sería lluvias de ideas, se trata de una técnica grupal, simplemente que estén los actores principales y empiecen a identificar cuáles serían los riesgos que se podrían llegar a presentar en cualquier momento y que no me permita la generación y la gestión de mis dos procesos críticos. Entrevistas, igual entrevistas con el personal crítico, el personal especializado, que me gestione, que realice una serie de preguntas en el cual se vean las amenazas que pongan en predicamento los logros de la institución. El análisis de indicadores de gestión de desempeño de riesgos, también es un indicador, o tenemos nosotros diversos indicadores que nos permiten ver las metas que se realizan día a día. También como tal, eso es nosotros lo denominamos como un entregable, en el cual vemos la operación o cuál es el resultado final de todas las estrategias, todo el engranaje de actividades que se realizan diariamente.
ya les habíamos comentado que el entregable es el servicio final, el producto o un servicio, el cual pues ahí nos da pauta de ver en qué momento se puede llegar a parar la, la operación. Tenemos los cuestionarios, consisten en una serie de preguntas enfocadas a detectar las preocupaciones de los servidores públicos. Tenemos el análisis comparativo, que comprende el análisis entre instituciones que desarrollan actividades similares con el fin de identificar riesgos que podrían afectar a la institución. Y por último, los riesgos materializados. Hay que registrar, obviamente también hay que hacer un análisis como tal de probabilidad, el cual nosotros identifiquemos con qué periodicidad se ha venido presentando estos factores de riesgo. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, para observar qué tipo de fenómeno, qué tipo de riesgo se puede presentar en este tipo de procesos críticos, nosotros igual los catalogamos como internos y externos, porque también ya hicimos nuestro análisis de amenazas, pero les voy a comentar, esto enfocado a, el análisis de amenazas va enfocado al inmueble, que nos va a permitir garantizar que sigamos trabajando en este lugar, en este espacio, pero estos dos riesgos son para la organización ya enfocados a mis dos procesos. En el interno puede ser el personal, el perfil de los servidores públicos, algún tipo de servidor público igual no cumple con las especificaciones o con el material para cumplir con el proceso crítico, y eso hay que identificarlo también. Muchas veces hay algunos servidores públicos o cualquier tipo de trabajador que no tiene la vasta experiencia para realizar estos procesos. Es indispensable identificarlo. La salud laboral, algo importante, seguridad en el trabajo, ambiente de trabajo, relaciones laborales, diversidad y discriminación, también algo importante. Podría detonar riesgos significativos para la institución. Este tema de riesgos internos enfocado en el personal. El tema de la tecnología de la información puede ser confidencialidad de la información, integridad de la información, privacidad de los datos, lo que les habíamos comentado en la repercusión que tenemos si llegamos a extraer la información crítica, pues también es un riesgo interno dentro de mi proceso crítico que no me va a permitir trabajar, ¿no? La indisponibilidad de los sistemas, caída de telecomunicaciones incluso, algo importante, tenemos que ahí identificar lo que se puede llegar a presentar. Son algunos ejemplos de riesgos detonados en los sistemas institucionales. Es importante hacer este análisis y enfocado en el proceso crítico que ya previamente identificamos. Y por último tenemos el de procesos, diseño y documentación de los procesos con el conocimiento de entradas y salidas y capacidad de los procesos. Las fallas en los procesos son una causa recurrente que detonan riesgos para la institución. Igual yo hice mi análisis de proceso de criticidad, y si yo no tengo bien identificado esta cadena de actividades, pues al momento de la emergencia obviamente va a ser más complicado, ¿no? Entonces hay que incorporar, hay que gestionar bien todas estas subprocesos, por así llamarlo, y ver cómo lo vamos a llevar a cabo bajo cualquier escenario. Y tenemos los externos, que puede ser cambio en el marco legal, que podría implicar un riesgo para la institución debido a que no se encuentra preparada para atender, observar el cumplimiento de nuevos requerimientos, ¿no? Pues hay diversos ejemplos, el cambio del marco legal, igual dependiendo de las características de cada institución, pues es uno de los factores externos principales que se puede llegar a presentar. Y también el medio ambiente, volvemos a lo mismo, puede ser desde la pandemia, este tema nosotros lo quisimos incorporar porque pues, es el evento más predecible que hemos sufrido, una consecuencia muy abrupta, muy difícil de gestionar, obviamente enfocado a la organización. Como nosotros ya estamos en un escenario de la emergencia, hicimos nuestro plan de continuidad de operaciones, pero obviamente al momento de generar mis procesos críticos no va a ser tan sencillo esto, ¿no? Y lo hemos visto, yo creo que la mayoría, como necesitamos algún tipo de insumo, necesitamos algún tipo de actividad y no tenemos la garantía de que saliendo a la calle o saliendo a otro inmueble, vamos a tener las condiciones de salud necesarias. Entonces, bueno, es por eso que también tenemos que hacer este análisis de medioambiental, por ejemplo, terremotos, inundaciones, incendios, inestabilidad social. Los factores medioambientales son factores que detonan riesgos críticos de continuidad de la operación en las instituciones.
Entonces, así es como nosotros vamos a analizar estos factores de riesgo, cada uno de mis procesos críticos ya identificados, y posteriormente vamos a hacer el riesgo potencial. Incluso puede haber factores internos, pues el tema de la corrupción también es un factor. Obviamente, pues estamos en el gobierno, temas muy, muy característicos que sí se pueden prestar al tema de la corrupción, y puede ser un riesgo también al momento de enfrentar una emergencia, de ejecutar mis procesos críticos, estos temas de riesgos potenciales que ya hacen que consuman el riesgo, pues son más latentes, ¿no? Las relaciones laborales y seguridad en el empleo, fallas, caídas de sistema o virus, incluso igual podemos estar en nuestras casas trabajando en una sede alterna y voy a tener un virus en mi computadora o me llega a presentar cualquier otra actividad, que otro riesgo latente para mi proceso crítico, pues hay que tratar de solventar estas situaciones. Daños activos materiales, fallas o errores en procesos, y por último, el impacto y la consecuencia. También aquí vienen desde financieros y no financieros. Ya también viene de la mano de lo que era el análisis de impacto que anteriormente hicimos. Estos recursos públicos mal utilizados, desvíos de presupuesto, pérdidas por actos de corrupción, o no financieros, daño reputacional, ¿no? Que son de los principales, como ya les había hecho mención, que son de los grandes impactos que podemos tener en el gobierno, tanto municipal, federal. Y para ello también vamos a hacer una escala de la evaluación de la probabilidad de la ocurrencia. Nosotros también somos conocedores de la probabilidad. Nosotros trabajamos día a día y sabemos con qué frecuencia se puede llegar a presentar este fenómeno o este riesgo en mi operación, en mi proceso crítico. Les vuelvo a comentar esto, estamos 100% enfocados en nuestros procesos críticos. Entonces, tenemos la evaluación, tenemos los valores de 1 a 10 y las categorías. Tenemos recurrente, que ocurre de manera muy frecuente, así decirlo, el valor va de 9 a 10. Tenemos muy probable, de 8 a 7, poco probable, de 6 a 5, el inusual del 4 a 3 y la rara del 2 a 9. Entonces, la probabilidad es muy alta o recurrente, por así decirlo. Se tiene plena seguridad que este se materialice, tiende a estar entre 90 y 100%. O sea, se tiene 100% la seguridad de que puede ocurrir, de que va a ocurrir este efecto, ¿no? Y llamémosle como llamemos al riesgo, sabemos que va a ocurrir dentro de mis procesos críticos, que puede llegar a detenerlos por completo. Posteriormente viene muy probable, esto es alta, se tiene entre 75 a 95% de seguridad que este se materialice. De 6, el poco probable, de 6 a 5, se tiene entre el 51 al 74% de seguridad. Tenemos el inusual, que es bajo, se tiene entre el 25 al 50%, y el rara muy baja se tiene entre el 1 al 25%. Posteriormente vamos a hacer la escala de la evaluación del impacto, y este es el impacto de si yo detengo mi proceso crítico en el momento de la emergencia, cuál va a ser el nivel de impacto que yo voy a tener por no gestionar esto, ¿no? Entonces voy a hacer mi valoración. Obviamente estamos bajo el escenario de la emergencia, y mi proceso crítico, pues si yo lo detengo, ya identifiqué mi nivel de criticidad, es altísimo, ¿no? Aquí ya no tiene tanto caso hacer como tal, análisis, pero lo tenemos que hacer para llegar a la otra matriz. En este caso es la categoría catastrófico, que influye directamente en el cumplimiento de la misión y la visión y los objetivos de la institución. Obviamente esto ya lo hicimos previamente y llegamos a la conclusión de tener procesos críticos, pero también ya en el tema organizacional se tiene que elaborar. Viene del grave, podría dañar de manera significativa el patrimonio institucional. Tenemos el moderado, causaría una pérdida importante en el patrimonio o daño en la imagen institucional. Tenemos el bajo, no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos, y el menor podría tener efectos muy pequeños en la institución. Y vamos a hacer un ejemplo de la matriz de la evaluación de los riesgos. La evaluación del riesgo, nada más vamos a hacer un pequeño vamos a hacer la probabilidad, el impacto, nosotros la vamos a generar con los números cualitativos que teníamos anteriormente, y vamos a sacar el promedio. El promedio va a ser el valor del riesgo. Sumamos los dos números, la probabilidad del impacto, en este caso me da 4, el valor del riesgo va a ser 2.2,
mi probabilidad del impacto, el otro va a ser 7 más 6, así nosotros vamos a ir identificando el valor del riesgo, sumando estos dos y sacando el valor la constante, que es la que nos va a arrojar la prioridad del riesgo, ¿no? Y aquí tenemos el contexto de esta evaluación, que es la priorización de los riesgos. Una vez nosotros haciendo esta evaluación, vamos a priorizar los riesgos, en el cual identificamos que la probabilidad, o al momento en que yo haga esta evaluación del riesgo, si el valor me da como tal, permítanme, me va a un riesgo bajo, determina si los riesgos ubicados en esta zona aceptan, provienen o se mitigan. Obviamente, al momento en que a mí me arroje un riesgo bajo, pues yo no le tengo que dar tanto énfasis porque es complicado que se me llegue a detener. Así lo vamos a ir observando cada uno de ellos para llegar al objetivo que hemos comentado, que es por lo anterior. Igual vamos en el proceso crítico, el objetivo, la meta, el riesgo, los factores de riesgo, la probabilidad del impacto y las acciones preventivas. Al momento de generar esta información, igual vamos a poner ahí los procesos críticos de mayor impacto a menor impacto. Y bueno, seguimos con lo que es el plan de continuidad de operaciones, ya identificando estos riesgos dentro de mi criticidad, de mis procesos críticos. Hay que, como tal, hacer una valoración de ellos y tratar de contrarrestar las acciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de, obviamente, ya los venimos gestionando, cómo vamos a contrarrestar estos procesos críticos para que se ejecuten de manera eficaz. Pero ahora el riesgo organizacional también se le tiene que dar un punto específico, ¿no? Y para ello vamos a empezar ya a observar quién es el personal crítico, quién es el personal clave que se va a ir a identificar y a seguir gestionando estas actividades. En este caso tenemos el directorio de personal crítico, algo muy esencial, el nombre completo, el correo institucional, el puesto, el teléfono particular y el teléfono celular. Se les requiere y se les sugiere que empiece por el organigrama, igual el tomador de decisiones, con la línea descendente, ¿no? Pero sí, 100% el personal crítico que está en la dependencia tiene que aparecer en este directorio. Y incorporamos este directorio, obviamente es la disponibilidad, también algo muy importante, les vuelvo a comentar, estamos bajo el escenario de la emergencia y hay que considerar si el personal crítico pues se encuentra disponible. Para ello pues tenemos que identificar si tiene algún tipo, está en vacaciones, si tiene alguna comisión, si tiene alguna incapacidad, si tiene alguna situación médica vulnerable. En el caso COVID-19, pues sabemos que las personas mayores de 60 años que sufran hipertensión, diabetes, que tengan alguna, pues sí, tal cual situación médica vulnerable, pues no podían ingresar a los inmuebles a seguir trabajando, ¿no? Ellos automáticamente se iban a sus casas a resguardar su vida. Y bueno, aquí también dentro de este marco entra perfectamente, ¿no? El tema de la situación médica vulnerable o que haya sido afectado por la contingencia. También personal crítico, personal clave, ha sido afectado por la contingencia, desgraciadamente contrajeron la enfermedad o en cualquier tipo de situación fueron afectados, pues también hay que identificar a este personal e identificar el rol del personal, ¿no? ¿Quién va a tomar el turno de él o quién va a tomar el puesto al momento en que se llegue a presentar la afectación por la contingencia y obviamente si se encuentra disponible, ¿no? Este listado pues se tiene que ir gestionando y se tiene que actualizar semana a semana o diariamente por cualquier suceso que se llegue a presentar, pues ya tenemos esta arma, ya tenemos ya bien identificada la disponibilidad de cada uno de los actores principales dentro del plan de continuidad de operaciones. Y bueno, llegamos al formato, procesos críticos, estrategias del proceso crítico, que ya una vez entra esta estrategia cuando nos vemos rebasados por la emergencia, ¿no? Ya hicimos nuestro análisis de criticidad, ya hicimos nuestro análisis de amenazas, ya hicimos nuestro análisis de riesgos, los tratamos de subsanar, tratamos de hacer acciones preventivas
tratamos de hacer cualquier tipo de estrategia encaminada a no llegar a este paso de estrategia de procesos críticos, que muchas veces llega a pasar, todos lo sabemos, a veces la emergencia o la situación nos rebasa, entonces hay que darle una estrategia la cual pues nos va a ayudar a seguir gestionando las actividades en otra sede, en algún otro inmueble, en algún otro espacio, pero sí tenemos que hacer un análisis exhaustivo de esto. Entonces, bueno, la selección de estrategia de recuperación de las funciones críticas, con base en el análisis de los procesos, ya analizamos mis procesos, ya tengo mis 2 procesos críticos identificados, hay que garantizar que los procesos se sigan ejecutando, ¿no? Como ya les habíamos comentado, en un tiempo de recuperación que nosotros determinemos. También es necesario observar ese parámetro, ¿no? ¿Con cuánto tiempo tengo yo para seguir ejecutando mis trabajos? Un ejemplo que les ponemos, una empresa de papel, ¿no? Que se dedica a elaborar papel, tiene como tal una meta diaria, una meta de 10 toneladas, ponemos un ejemplo. Y llega a pasar un suceso, ¿cuál es ese tiempo límite de recuperación que tiene esta empresa para seguir generando, para seguir produciendo papel? Obviamente, bajo el escenario de la emergencia, pues va a mermar la producción, pero pues tiene un tiempo límite de recuperación, ¿no? Que les permita llegar a la meta diaria. Entonces también tenemos que identificar ese parámetro y con base en este análisis, pues ya sabemos cuál puede ser nuestra estrategia. Las estrategias de recuperación varían de acuerdo a las necesidades de cada organización, eso lo sabemos todos, así como las estrategias, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, hay algunas listas algunos tipos de estrategias, ustedes las pueden observar, que viene desde la utilización de los espacios gubernamentales, puede venir la omisión de funciones de baja criticidad, que es lo que venimos haciendo, elaboramos y observamos cuáles son las actividades principales y las que no son principales, no son críticas, pues esas actividades simplemente las dejamos a un lado y no las operamos. Tenemos utilización de espacios alternos. En esta estrategia se busca trasladar al personal y recursos a espacios previamente convenidos. Ejemplo pueden ser a salas auditorios públicos, centros cívicos, carpas de explanadas, albergues en comunidades próximas a la zona de la emergencia, instalaciones privadas, por mencionar algunos, ¿no? Eso puede ser una utilización de espacios alternos, obviamente, pues sí tienen algún costo, tienen que gestionar previamente para el momento en que se llegue a generar la emergencia, pues ya tengamos ahí como tal esta estrategia bien enmarcada. Tenemos reasignación y reutilización de recursos. También esto es buscar reasignar a los recursos, ya sean humanos, materiales, financieros o tecnológicos, que no participan en procesos críticos dentro de aquellos que se han identificado como críticos. En este caso, pues se deben de poner cuidado en no convertir los procesos no críticos en críticos, ¿no? O sea, los recursos que tenemos en otras actividades que ya no vamos a seguir ejecutando, pues tratar de darle el peso específico a los procesos. Tenemos el trabajo remoto, el home office, que ya todos lo venimos practicando. Esta estrategia presenta la posibilidad de trabajar desde ubicaciones externas mediante conexión remota. En este caso, será necesario contar con las tecnologías de información necesarias. También es importantísimo, y lo pueden observar abajo, dice trabajo remoto, y viene el responsable, teléfono y recursos financieros si se necesitan. Muchas veces el jefe nos dice, no váyanse a trabajar a casa, pero no se cuenta con que algún personal no cuenta con estos elementos mínimos, ya sea internet, una computadora, algo tan básico, elemental, no se cuenta con estos servicios, entonces pues obviamente no se va a poder gestionar nada, ¿no? Y obviamente, y bajo el escenario COVID, pues peor. No nos va a dar pauta de ir a otra casa o que nos presten otra computadora, porque por las características de la pandemia, pues es más complicado, ¿no? Los acuerdos recíprocos, al desarrollar este tipo de estrategias, se deberá previamente llegar a diversos acuerdos con el sector público-privado, que es una de las estrategias que nosotros llevamos a cabo dentro de nuestro plan de continuar operaciones de la Coordinación Nacional, el cual, pues simplemente observamos cuáles son las sedes alternas con las que contamos, ¿no? Nosotros somos de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Seguridad, pues somos la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esta coordinación tiene 4 direcciones generales y una de ellas, actualmente nos encontramos 3 direcciones en instalaciones en el aeropuerto,
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un hangar. Ahí es donde estamos trabajando actualmente. Y la otra dirección es Senapred. Senapred se encuentra en Ciudad Universitaria, y aquí entra perfectamente en nuestra estrategia de continuidad el caso de utilización de espacios gubernamentales alternos, ya que de ahí como tal apalabrado con el director general de Senapred, y obviamente cuenta con las características tanto de espacio como de insumos, como de elementos tecnológicos que nos ayudan ahí a ir a trabajar a este lugar sin ningún problema. Pero obviamente esto está ya previamente apalabrado con el director y ya sabe que al momento de una emergencia que nos llegue a rebasar, nos podemos ir ahí a instalar sin ningún problema, y podemos seguir ejecutando las actividades que el plan de continuidad de operaciones nos garantiza. Tenemos sitios alternativos, subcontratados o terceros. Esta alternativa necesita la contratación de compañías especializadas en promover espacios alternos a la operación de los procesos críticos. Puede ser un espacio móvil. Estos espacios son rentados y pueden ser pues, provistos rápidamente por la empresa contratada, ¿no? Debe tomarse en cuenta los limitantes de espacio, accesos, disponibilidad y de modelos del mercado. También hay módulos prefabricados que son pueden ser oficinas provisionales que regularmente requieren de una empresa experta en su instalación. Muchas veces también vemos los hospitales, ¿no? Que ponen carpas afuera, y obviamente eso ya está dentro de su continuidad de la operación de los hospitales o estos servicios tan básicos, que tienen ya como tal, ya especificado el espacio y el lugar donde van a ir las carpas para las diversas acciones que se tienen que realizar igual en el escenario de cualquier emergencia. Ya sabemos, los hospitales pues también a veces llega a rebasar el número de pacientes que siguen a presentar en alguna zona determinada, y se tiene que realizar estas acciones sí o sí. También tenemos localizaciones diversas. Para esta estrategia se traslada la operación de la organización, pero no el personal. Se recomienda que solo se utilice para operaciones de muy alta criticidad. Tenemos igual centros espejo incluso, que es aquella sede alterna que cuenta con los mismos recursos que la base de operación. Es exactamente replicar el lugar de donde yo trabajo, ¿no? Pero es obviamente más costoso, mucho más complicado de gestionar este tipo de actividad. Y bueno, para elegir la estrategia de continuidad más adecuada hay que tomar en cuenta las capacidades de nuestra organización, obviamente, en cuanto a tiempos de recuperación, los costos económicos, los recursos, la dificultad técnica de la operación y los tiempos estimados. Entonces, si ustedes observan, pues hay que identificarlos, hay que identificar estas estrategias de continuidad, no simplemente ponerlas en nuestro plan, sino en verdad hacer un análisis exhaustivo de costos, de tiempo de traslado, entre otros. Y en este caso, en este formato que nosotros le presentamos, pues vamos a identificar la estrategia, vamos a describirla tal cual, qué es lo que se va a hacer al momento en que la emergencia rebase y ya no tenga acceso a mi inmueble o ya no tenga las características ni los servicios básicos que se necesitan, qué es lo que yo voy a hacer después. Tengo la sede alterna, la dirección, el responsable, el teléfono o los recursos financieros si es que se necesitan. Así igual el trabajo remoto, ya les habíamos comentado, igual responsables, teléfonos y los recursos financieros o cualquier tipo de insumo que se necesite, lo tenemos que tener ahí. Y obviamente tratar pues de gestionar todos estos elementos que se necesitan para darle la continuidad y obviamente que la estrategia funcione al 100%. Seguimos en este formato. Posteriormente está la dependencia, es interna o externa. Igual aquí la dependencia ya les había hecho mención, es un proveedor o un tercero que nos ayuda en la ejecución del proceso crítico, ¿no? Y me faltaba mencionarles que este formato es uno por cada proceso crítico que yo identifiqué. Obviamente por las características de los procesos, pues algunas veces son diversas actividades y se les tiene que dar específicamente una estrategia a cada uno de ellos. Por eso es que cada formato que ustedes ven es por proceso crítico. En este caso, les vuelvo a mencionar, tengo 2 procesos críticos, tengo que tener 2 formatos de estrategias de procesos críticos, ¿no? Tengo que darle a cada uno una estrategia diferente. Tenemos la dependencia interna y externa, igual al que les comentaba, estos proveedores o terceros que nos ayudan en la ejecución de los procesos, y que no es más que tenerlos bien identificados y informarles que son parte importante de la operación diaria, ¿no?
¿Qué pasa en el tema de las dependencias internas? Les comentaba que nosotros somos 4 direcciones generales dentro de la Coordinación Civil, y si mi proceso con la vinculación internacional, yo trabajo de la mano con Senapred o con FODEN, con Gestión Integral, Gestión de Riesgos, ellos tienen que estar informados que son parte de mi proceso crítico y que al momento de la eventualidad, pues tenemos que seguir trabajando de la mano, ¿no? Y es como nosotros identificamos las dependencias internas, aquellas dependencias que están dentro de nuestra coordinación o dentro de la institución, por así llamarlo. Y una dependencia externa es un proveedor o un tercero contratado. En este caso, les ponemos el ejemplo, el caso de las empresas de limpieza, ¿no? En recursos humanos contrata a las empresas de limpieza y estas empresas, pues, al momento actual del COVID-19, pues tienen aún que seguir trabajando y aún muchísimo más, pues aún más su trabajo va a ser mucho más importante y tiene que garantizar aún más la limpieza más profunda de todos los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, recursos humanos no considere que el proveedor de limpieza es importante, que es parte de mi proceso crítico y dejamos de gestionar esta actividad, pues no garantiza a ningún trabajador el tema de la salud, ¿no? Entonces, pues se tiene que seguir gestionando sí o sí. Y el entregable, por último, el entregable de los procesos es como tal el objetivo, es el servicio o producto final de todo el engranaje, de todas las actividades que yo realizo diariamente, es el objetivo final, ¿no? Como tal puede ser algún servicio o un producto, y nosotros lo tenemos que incorporar en este formato. Obviamente estamos hablando del proceso crítico número 1 que yo identifiqué, y mi entregable me va a dar pauta a observar que en verdad mi plan de continuidad de operaciones está funcionando de manera precisa y yo llego al objetivo final. Si yo no llego a este objetivo, quiere decir que como tal no identifiqué bien mis procesos críticos, no hice bien mi análisis, no hice bien mi estrategia de continuidad, no vi bien los elementos mínimos indispensables que necesito para la operación y no, por ende no voy a llegar al objetivo, ¿no? Entonces, el entregable pues nos va a dar pauta a observar que en verdad mi plan de continuidad está perfeccionado y que en verdad me está funcionando bajo el escenario de la emergencia. Y por último, el último formato de elementos mínimos indispensables. En esta etapa se identifican todos aquellos recursos necesarios para cada proceso crítico y los siguientes formatos recopilan distintos tipos de recursos, ya sean tecnológicos, materiales, de base de datos también, servicios de comunicaciones y requerimientos adicionales. Debe de tomarse en cuenta que algunos de estos procesos críticos no necesitan de todos estos recursos, por lo que solo deben de incluirse las selecciones requeridas en cada proceso. Obviamente, dependiendo de las actividades que nosotros realicemos, pues son el tipo de materiales que se necesitan. En este caso, la base de datos para la operación del proceso crítico, ¿no? La infraestructura tecnológica, requerimientos, necesitamos computadoras, si se necesitan multifuncionales, si se necesita una laptop, si se necesita algún tipo de módem inalámbrico, cualquier tipo de elemento tecnológico yo lo tengo que incorporar aquí en este formato. Obviamente les comento, tenemos que trabajar con los elementos mínimos indispensables, ¿no? Si antes yo necesitaba 8 computadoras, pues igual puedo trabajar con 3. Y si yo necesitaba 10 multifuncionales, ahorita puedo trabajar con 4, ¿no? Posteriormente vienen las especificaciones, qué sistema operativo se necesita, si se necesita algún tipo de procesador, si tiene algún software específico. Obviamente algunos necesitamos AutoCAD, necesitamos cualquier tipo de software especializado para diversas actividades, pues se tiene que contemplar en este formato, ¿no? Igual el tipo, por ejemplo, multifuncionales, que tenga cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de especificación, los tengo que incorporar aquí. Si tiene algún costo unitario, obviamente si es que no cuento con él en otra sede o en mi hogar, si no cuento con estos elementos, pues tratar de observar cuánto es lo que cuesta y si se cuenta con él, ¿no? Si se cuenta con él o si no se cuenta con él, pues tratar de generar este tipo de compras para tener ahí nuestros elementos mínimos indispensables para garantizar las actividades. Posteriormente viene mobiliario, equipo y vehículos,
los requerimientos, algo tan esencial como mesas de trabajo, sillas, una camioneta, no sé, cualquier tipo de elemento que venga aquí en este parámetro, obviamente por las características del proceso crítico, también lo tenemos que incorporar. Posteriormente, requerimientos adicionales, igual algo tan básico, pero tan elemental, que en verdad bajo el escenario de la emergencia, pues se tiene que considerar, puede ser café, agua embotellada, agua, hojas blancas, puede ser incluso pues, todo de papelería, ¿no? Plumas, lápices, todo eso lo tenemos que tener ahí bien identificado, la cantidad que se requiere, las especificaciones, igual el costo unitario y si se cuenta con él. Y la base de datos para la operación, igual ya les había comentado desde antes, esta parte pues importantísima, ¿no? Que viene desde cómo vamos a guardarlo, el nombre de la, como tal del archivo, puede ser el inventario de vehículos de rescate, tesorería, el cobro de impuestos de deudores, el registro de antecedentes penales, dependiendo del giro de las actividades que realicemos. Es el nombre, el proceso que la requiere, el método de resguardo, si tiene algún costo, incluso ya hay algunas aplicaciones que cobran por el resguardo de mucha información. Obviamente esto es por la categoría de alguna institución que se dedique al resguardo de mucha información y el lugar de resguardo. El lugar de resguardo, les digo, puede haber desde sistemas, algún tipo de software, puede haber USBs, discos duros, otra laptop, correos electrónicos en la nube, cualquier tipo de estrategia que nos ayude a resguardar la base de datos, pues nos va a servir de mucho para garantizar el cumplimiento del plan de continuidad de operaciones. Y llegamos a lo que es la interoperabilidad de las comunicaciones, el servicio de comunicaciones para la operación del proceso crítico. Y en este apartado, lo que les habíamos comentado igual anteriormente, tener bien identificado estos elementos que nos van a ayudar a tener una buena comunicación al momento de la emergencia. Tenemos que tener siempre buena comunicación con todo el personal crítico, ¿no? Para ello, pues les comentaba, tenemos que tener bien reforzado nuestro directorio del personal crítico, tenemos que tener un grupo de WhatsApp, tenemos que tener incluso, no sé, radios de comunicación, todas las estrategias, entre más podamos tener más estrategias de comunicación, pues es de verdad favorable para tener una buena gestión para garantizar las actividades que se realizan. En este caso, igual puede ser el equipo, el proveedor, las especificaciones, el costo unitario y si se cuenta con él, ¿no? Hay que identificar todos estos elementos. Como lo pueden observar, no es tan complicado, simplemente igual somos conocedores de todo el entorno en el que operamos diariamente, todas las características, todos los elementos materiales, insumos, recursos humanos, y tenemos que saber con qué elementos vamos a contar y siempre tener en cuenta que vamos a contar con los elementos mínimos. Y bueno, por último, llegamos a lo que es la activación del plan. Esta activación del plan, el objetivo es el último formato, el último elemento que conjuga el plan de continuidad de operaciones. Y el objetivo particular de ver la activación del plan nos va a permitir a las instituciones del sector público, privado y social gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestos sus procesos sustantivos y adjetivos relevantes mediante la identificación, evaluación, análisis, respuesta. Aquí en este apartado, nosotros simplemente son los protocolos que van a enmarcar tener bien identificado mi plan de continuidad de operaciones, qué voy a hacer antes, durante y el después. Aquí ya les había un poco de mención, pero aquí ya va enfocado obviamente en lo que se tiene que ejercer para que, en verdad, mi plan de continuidad de operaciones funcione a la perfección. Y antes de la emergencia o desastre, pues lo principal es realizar mi plan de continuidad de operaciones, ¿no? Es el punto número 1. Posteriormente, realizar campañas de comunicación para difundir el plan de continuidad de operaciones en todo el personal de la organización. Aquí, y es lo que siempre se menciona, ¿de qué me va a servir contar con un plan de continuidad de operaciones lleno de hojas de información en mi computadora o en mi escritorio si el personal crítico o básicamente todo el personal tiene que tener conocimiento de cuáles son sus funciones bajo un escenario, ¿no? También el personal que no tiene una tarea específica tienen que ser conocedores de que ellos ya no van a fungir una tarea principal y simplemente se pueden ir a sus casas a salvaguardarse, ¿no? Pueden estar en sus casas tranquilos sin tener alguna actividad. Pero para ello, pues sí hay que realizar campañas de comunicación
y obviamente que todos sean conocedores de los procesos y de las estrategias que vienen en su plan de continuidad de operaciones. Otro punto en el antes es preparar y disponer de todos los insumos, equipos, administración de espacios, planos, información, esquemas organizativos y de comunicación necesarios para utilizarlos en el momento en que se active el plan. Igual, como tal, hay que disponer y identificar de todo, hacer una lista de todos los elementos con los que yo cuento y de qué es lo que se va a hacer después, ¿no? Obviamente, pues de aquí vamos a partir de tener y disponer de todos los insumos, equipo y administración de espacios para hacer frente a la emergencia. Posteriormente, verificar recursos y presupuestos si es que se cuenta con ellos y obviamente, pues bajo el escenario de la emergencia, pues se necesita contar con insumos y recursos para hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. Implementar programa de capacitaciones para el personal involucrado en el plan, por lo menos una vez al año. También, como les comentaba, este plan de continuidad de operaciones, pues se tiene que ir innovando, se tiene que ir implementando y actualizando por las características, también depende de cada institución, y obviamente pues al momento de actualizarlos pues se les tiene que volver a dar capacitación a todo el personal de cuáles son sus tareas específicas, ¿no? Ya que en el momento de una emergencia todos tenemos que ser conocedores de qué es lo que vamos a hacer. No es posible que vayamos con nuestros jefes y cuál va a ser nuestras actividades, ¿no? Ya en el plan de continuidad de operaciones sabemos cuáles son las tareas específicas de cada uno de nosotros. Otro punto, establecer las distintas rutas a seguir en caso de una emergencia o desastre para alcanzar un lugar en donde se dará la continuidad de operaciones. También sabemos por las características diversas del lugar donde nos encontramos en los municipios, estados, pues las características de las vías, de las rutas de acceso, pues son muy diversas, ¿no? Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México y pues es un punto muy complejo en este aspecto. Entonces, al momento de hacer este análisis, pues tenemos que ver cuál es el punto más óptimo, el punto que nos conviene más y en el cual pues nos da más tiempo, pues un tiempo menor para el traslado de ¿no? Obviamente también dependiendo del tiempo límite de recuperación que tenga cada una de las actividades. El otro punto es comunicar el plan tanto a las autoridades de la región como a los órganos reguladores de la organización. Este plan tiene que, a todas las autoridades que intervienen en los inmuebles o en los lugares de trabajo, pues tienen que estar notificados qué es lo que se va a hacer a partir de que se pone en plan, en que se activa el plan de continuidad de operaciones. Y por último, la realización de simulacros programados por lo menos una vez al año. El personal debe estar listo y saber cómo actuar en caso de un desastre. Estos simulacros nosotros hemos estado trabajando en cómo estamos perfeccionando más bien cómo hacer un simulacro de continuidad de operaciones. Obviamente los venimos trabajando conforme a los simulacros nacionales que se presentan. Una vez que las dependencias de la Administración Pública Federal hacen su despliegue, hacen sus protocolos en sus simulacros, nosotros incorporamos este nuevo simulacro de qué es lo que van a hacer en el tema de la organización, quiénes son las unidades administrativas que van a seguir trabajando, quién va a ser el personal, a dónde se van a ir, y que nos den, obviamente, algún tipo de información de que en verdad lo están haciendo y que cuentan con los elementos mínimos indispensables que les garantice la gobernanza, ¿no? En este caso, pues estamos trabajando con la Administración Pública Federal, instituciones que pues, dan servicios muy importantes para toda la población, entonces, pues sí nos tienen que dar ahí como tal evidencia de que se está cumpliendo con su plan de continuidad de operación. Durante la emergencia, al ocurrir el estado de la emergencia o desastre, ya estamos en esta fase, y una vez que se presenta la emergencia, el evento del desastre, nosotros evaluamos la necesidad de actuar el plan de continuidad de operaciones, ya sea total o parcialmente, ¿no? También esto depende de las características de la eventualidad. Igual les voy a comentar el tema COVID-19, que a continuación les vamos a poner ya estos ejemplos, y en un caso que lo hemos vivido. Pero bueno, aquí tenemos que observar en verdad que el plan de continuidad de operaciones se pone, que se activa al 100%, dependiendo, como les comento, de las repercusiones que tuvimos por las eventualidades. Notificar a las autoridades internas y externas, así como las dependencias y organizaciones involucradas sobre la activación del plan. Tenemos solicitar los apoyos requeridos
iniciar el proceso de notificación de la activación del plan, ya sean llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos. Y por último, tenemos llevar bitácoras de sucesos y acciones. Estas bitácoras también nosotros ya las hemos incorporado, se vienen realizando diariamente, toda la Administración Pública Federal ejecuta sus bitácoras diarias, en las cuales pues nos da el parámetro de ver que en verdad se está trabajando sus procesos, igual bajo el escenario COVID-19, que se está trabajando diariamente bajo este contexto, y si hay alguna interrupción, algún deterioro o algún evento que de nuevo ponga en predicamento los procesos críticos de todas las unidades administrativas, pues dentro de las bitácoras los van gestionando y vemos cómo vamos a implementar estos, cómo hay que hacer acciones, ahora sí, acciones para garantizar que se sigue ejecutando estas actividades. Y por último tenemos el después. El después, pues hay que mantener comunicación constante con autoridades y dependencias relacionadas. El otro punto es el fin del estado de crisis y vuelta a la normalidad, a la nueva normalidad o la normalidad que ya está interpuesta a consecuencia del efecto o el fenómeno que se presentó. Informar a todo el personal, incluyendo el personal que no ha sido clasificado como crítico, que termina el estado de crisis. Importantísimo, ¿no? Este tema de volver a tener comunicación diaria con todo el equipo. Evaluar la infraestructura para la reactivación de los procesos no críticos, sistemas críticos y el resguardo de información generada durante la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer igual al momento de la vuelta a la normalidad, a la nueva vuelta a la normalidad? Tener la información generada, pues hay que, durante estos días que trabajamos en casa o en alguna otra sede, pues llegar a la oficina y generar esta información, resguardarla ya en nuestras oficinas o en el lugar donde ejecutamos las operaciones normalmente. Desarrollar acciones de restablecimiento y documentar lecciones aprendidas, también algo importante que nos va a ayudar a nosotros a mejorar día con día la capacidad que tiene el programa de continuidad de operaciones. Y por último, para ello, este tema de los simulacros para el correcto funcionamiento de los planes de continuidad de operaciones. Por último, pues es lo que les habíamos comentado, cómo ir perfeccionándolo, cómo hacer que en verdad me sea útil bajo el escenario de la emergencia. Primero, pues tenemos que evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de desastres que afecte los recursos de la organización. Nos tenemos que poner, obviamente, en este esquema, en este escenario, que tiene que ser 100% enfocado a la continuidad de la operación, ¿no? Muchas veces, y todos lo sabemos, los simulacros van enfocados simplemente a salvaguardar nuestras vidas, a llegar a los puntos más seguros, unas seguras, pero dejamos este lado, este aspecto de la continuidad de las operaciones. Otro, probar la efectividad y los tiempos de respuesta del plan de continuidad de operaciones para comprobar que estén alineados con la definición del proceso crítico. Otro punto es la identificación o oportunidades de mejora en el diseño y ejecución del plan. Comprobar si los procedimientos desarrollados son adecuados para soportar la recuperación de las operaciones de la organización. Y por último, evaluar si el personal de la organización conoce su rol en el plan de continuidad de operaciones, ¿no? Muy importante. Como tal, igual realizar ahí evaluaciones constantes de que sepa todo el personal cuáles son sus actividades principales y en verdad que se lleven a cabo en el simulacro, ¿no? Y no les comento, no tiene tener y contar con un plan de continuidad de operaciones con todos los elementos, todas las estrategias bien reforzadas, y el personal que la va a gestionar y lo va a elaborar, pues no tiene conocimiento. Y por último, la mejora continua del plan de continuidad de operaciones. Hay que tratar de mejorar este tipo de programa. Les comento, lo tratamos de innovar día con día, más estrategias, dependiendo de las empresas a donde hemos ido, empresas públicas, privadas y sociales, pues sí nos da mucho gusto que nos hagan observaciones, que se trate de incorporar otro tipo de elemento. Y esto, pues obviamente, para que se robuste, se haga mucho más el plan de continuidad de operaciones, ¿no? Se llama mucho más robusto, mucho más complejo, obviamente sin tanta información innecesaria, sino información específica y información que sí nos ayude a la buena gestión de este programa. El plan de continuidad de operaciones debe actualizarse posteriormente a la realización de los simulacros programados y ocurrencia de una emergencia con el fin de mantener su vigencia y corregir errores. Y por último, por la propia dinámica de las operaciones de la organización, se van incorporando nuevas soluciones de tecnología de información y los recursos básicos se evolucionan para dar respuesta a las necesidades planteadas.
hay que mantenernos en constante actualización en todo aspecto también, ¿no? En todo aspecto que nosotros, las herramientas con las que nosotros trabajemos, pues tenemos que ver que se van innovando, van creando nuevas herramientas, las cuales en dado caso nos pueden ayudar a gestionar mucho más rápido, mucho más fácil nuestro plan de cultivo operacional. Y bueno, eso como tal es todo el plan de continuidad. Si lo pueden observar, no es muy complicado, simplemente somos conocedores de nuestras actividades, de nuestros procesos, somos conocedores del personal crítico, y vamos a hacernos expertos en un análisis de amenazas, vamos a saber dónde estamos parados, qué eventos pueden llegar a desencadenarse, estas vulnerabilidades, las que estamos diariamente propensos en el lugar de trabajo, incluso donde nosotros vivimos, cuáles son estas acciones a realizar. Ya elaboramos y verificamos que también dentro de los riesgos de los procesos críticos existen riesgos mucho más específicos dentro de una operación que se pueden llegar a presentar por cualquier eventualidad. Y le dimos su estrategia a cada uno de estos procesos críticos, observamos cuáles son sus elementos mínimos indispensables y generamos acciones y protocolos del antes, durante y después. Esto les voy a decir muy brevemente, las acciones a realizar en 3 etapas. El caso práctico que hicimos en la contingencia COVID-19 es muy breve, muy rápido se los voy a decir. Ingeniero, sí, dígame. Ingeniero, ¿verdad? Te hablo, Mariano, un momentito nada más antes de que entres al caso práctico. Ajá, Hay algunas preguntas aquí que a lo mejor sirve tu comentario para poder comprender bien aquí el ejemplo que quieres poner. Ok. Wendy Vanessa Morales pregunta cómo calcular la probabilidad, ¿es a criterio? O si tienes algunas fuentes que puedas dar de referencia. La probabilidad de ocurrencia. Sí. Y desde Beatriz Margarita Morales pregunta, no me queda muy claro lo de los entregables. Si pudiera acosar ese punto. Claro que sí. Arlet María Silvano, Saliano, perdón, Torres. Los formatos de la guía que nos enviaron tienen diferencia con la presentación. También si pudieras comentar algo de eso. Claro que sí. Y el último de Félix Márquez dice si se debe de efectuar algún análisis de desastres o emergencias del evento previo, ¿no? Así como comentario general a lo que has dicho. Y claro que sí. De pasar al ejemplo práctico, perdón. Claro que sí, que con mucho gusto. A ver, la primera era de la probabilidad. En la probabilidad, sí, como les comentábamos, una parte importante de la organización, pues es sentar dentro, hacer una mesa de trabajo con todos los especialistas, todos los trabajadores, y desde opiniones, desde entrevistas, lluvias de ideas, ya les habíamos hecho mención también ahí de las especificaciones que se deben de realizar para identificar este tipo de probabilidad de ocurrencia. Esto obviamente viene generado por el personal clave, el personal crítico, y nosotros, entre todo el equipo, es el que identifica la probabilidad en que se llegue a ocurrir. Obviamente también se tiene que hacer un estudio y valoración de la probabilidad de que se llegue a presentar ahí el efecto, ¿no? Si es que se llega muy continuamente o no se presenta tan regularmente. Es así como nosotros lo vamos a identificar. Otra pregunta que me habían hecho, perdón, era el tema de los entregables. El tema del entregable. Cada proceso crítico, o cada proceso por definición y por teoría, un proceso da como resultado un servicio o un producto, ¿no? Nosotros les puse el caso de la industria del papel, estos procesos que generamos desde comprar el material, desde la maquinaria, todo el proceso que conlleva esto, nos va a dar como resultado el entregable, que es el papel, tal cual el papel físico, ¿no? O puede ser el tema de nosotros, como somos servidores públicos o ustedes, empresas, cualquier tipo de actividad les da algún resultado final. Este resultado final puede ser un servicio. ¿Y cómo generamos o cómo verificamos este servicio? Puede ser por medio de algún oficio, algún informe, tal cual no algo tangible, pero lo estamos generando, algunas fotografías que me digan que llegué al resultado final. Entonces, al momento de nosotros identificar el entregable, me está dando pauta de observar que en verdad estoy llegando a la ejecución de mi proceso, que en verdad todas las actividades que estoy realizando dentro del plan de continuidad de operaciones me está dando el resultado deseado y ese entregable me
me da pauta de observar que en verdad mi plan de continuidad de operación está funcionando bien, porque estoy llegando al objetivo final, ¿no? Que les vuelvo a comentar, puede ser el producto o puede ser un servicio. Y en el caso, perdón, de los formatos, sí, hay un formato, el nuevo, el que les incorporé, que es el riesgos institucionales, riesgos de la organización, que no viene dentro del plan de continuidad de operaciones, pero con mucho gusto se los voy a actualizar ese formatito para que ustedes lo puedan tener y lo puedan generar. De hecho, no, como les comento, no viene dentro del reglamento de la Ley General de Protección Civil, el riesgo organizacional, pero es importante incluirlo. Igual cuando ustedes vayan a hacer una valoración, quieran hacer un plan de continuidad de operaciones, pues no está de más que tengan esta información. Y no sé si se me haya ido otra pregunta por ahí, arquitecto. Sí, sí, ingeniero. Nada más te pediría ahorita si tienes oportunidad antes de terminar tu sesión, o bueno, al terminar tu sesión, Ajá. pudieras compartir el formato este que comentas en el chat para que cada quien lo haga su descarga en un momento determinado. Y queda pendiente, perdón, entonces el comentario de Félix Márquez donde dice si se debe de efectuar un análisis del desastre o emergencia por el evento. Un análisis de emergencia. Bueno, en ese aspecto no se debe de, simplemente son estos pasos que nosotros estamos elaborando. Les comento, va enfocado, incluso no como tal dentro del plan de continuidad de operaciones, dentro del reglamento, dentro de la ley, no viene ningún tipo de análisis de riesgo, ningún tipo de análisis de emergencia. Aquí simplemente es enfocado a la operación, enfocado a garantizar estas actividades, pero nosotros sí quisimos innovar con este tipo de análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque si no tenemos este tipo de análisis de amenazas, este tipo de análisis de riesgos organizacionales, pues no sabemos cómo estamos parados ni cómo podemos contrarrestar estos efectos. Entonces, en este caso, pues son estos temas los que nosotros tenemos en el plan de continuidad de operación. No sé si hay otra pregunta. No, esas son todas, ingeniero. Nada más también al final, si nos pudieras compartir esa presentación que estás usando, que le hiciste algunas actualizaciones aquí en el chat, Sí, amigo. colocarla ahí, por favor, ingeniero, para que también cada quien la descargue. Claro, más déjeme buscarla porque es así, la tenía en otra. Sí, no te preocupes, digo, no urge, ahorita ya no hay más preguntas, si quieres Ah, ok, continuar. Esto era nada claro, más para poder contextualizar ahí antes de que entres al caso práctico. claro que sí, muchas gracias. Bueno, ya llegamos al caso práctico, esto nos va a llevar un minutito nada más, para que vean cómo nosotros lo implementamos bajo un escenario que sí se presentó. Toda la Administración Pública Federal lo ejecutó y elaboró su plan de continuidad de operaciones para garantizar que todas las dependencias pues siguieran trabajando bajo este escenario de la pandemia. Entonces, notificar contingencias fue el primer paso, recibir siempre la notificación de precontingencia o la contingencia siempre por medios oficiales. Eso siempre lo tenemos que hacer antes y en el durante y el después, ¿no? Sabíamos que había noticias falsas y eso crea más caos en toda la población. Entonces, siempre notificar contingencias por medio de medios oficiales. Actualización de recursos, eso también, de directorios, perdón. Tenemos que confirmar que se tienen los directorios de áreas actualizados. Atender comunicados oficiales. Volvemos a mencionarlo, siempre atendiendo comunicaciones oficiales. Revisar la situación del personal, que también es un formato que ya les habíamos hecho mención. Revisar requerimientos mínimos, la cantidad del personal crítico, cantidad de laptops, igual lo mismo que se vino implementando, y la conformación de actividades con el personal. Ya todo eso igual se hizo en el antes, eso ya los planes de continuidad de operaciones ya lo tenían todas estas dependencias. Organizar turnos de trabajo, incluso también por el tema COVID, pues se tuvo que realizar estos turnos de trabajo, estos roles, que también cada una de todas las dependencias hizo su rol de trabajo, identificar requerimientos adicionales, definir suplentes en caso de indisponibilidad del personal crítico, acatar lineamientos del sindicato, incluso pueden llegar a presentarse. En caso de contar con personal sindicalizado, hay algunos lineamientos en los cuales el personal no permite trabajar durante alguna contingencia. Notificar a los proveedores, también importante. Todos los proveedores, todos los terceros tienen que estar notificados para el momento de que se genere la emergencia, pues tienen que saber que ellos son parte medular de mis procesos.
En el momento número 2, recibir notificaciones de nuevo por parte de continuidad de operaciones, notificar a todo el personal de la dependencia, dar seguimiento a los comunicados oficiales, dar seguimiento a la situación del personal, y actualmente pues nos encontramos bajo este escenario, ¿no? Todavía no estamos en la nueva normalidad, no regresamos a las actividades como antes las veníamos ejecutando, y realizamos diariamente bitácoras de acontecimientos que se han suscitado. Entonces, si pueden observar, ese es el momento en el que nos encontramos en el día, y en el después, pues estos ya son las metas que queremos llevar, ¿no? El objetivo, les vuelvo a comentar, el principal objetivo del plan de continuidad de operaciones es la vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible. Y bueno, el principal es recibir notificación por medios oficiales, de nuevo les vuelvo a comentar, comunicar a todo el personal de las dependencias de que ya la vuelta a la normalidad ya nos encontramos en ese paso, establecer esquemas de reincorporación a la dependencia, atender puntos importantes dentro de la institución que se hayan dejado de operar y realizar reportes de elecciones aprendidas. Si lo pueden observar, esos ya son todos los elementos que conjugan el plan de continuidad de operaciones. Y hemos terminado con la